La Iglesia del Nazareno a nivel internacional tiene todo el mes de octubre como el mes de apreciación pastoral. Hoy vamos a estar reflexionando en torno a la figura del pastor, pero necesariamente también entonces, ¿de quién? Si hablamos del pastor, ¿de quién tenemos que hablar también? De las ovejas, ¿no? Tenemos que hablar de las ovejas también. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Bueno, hace unos días atrás, ya no días, tal vez unos cuantos meses atrás, estuvimos presentes en la instalación del pastor Hugo Miranda. En esa ocasión, cuando estaban previos a la instalación de Hugo, su esposa, Yendri, ella me llamó por teléfono y me dijo, estoy haciendo una presentación de versículos bíblicos o consejos que los otros pastores quieren darle a Hugo, el esposo. Y yo le di mi frase. Bueno, el asunto es que yo le dije a ella, apacienta mis ovejas. Esa fue la frase que yo le di. Esta frase que fue repetida por Jesús al apóstol Pedro en 3 ocasiones. En el pasaje de Juan 21, los versículos 15, 17, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Ese día, ya el día de la instalación, que nos fuimos para allá, para la iglesia, Yendri proyectó esa presentación con todos los consejos que los pastores le habían dado a Hugo. Y cuando llegó mi lámina, solo decía eso, apacienta mis ovejas. Bueno, Valeria me volvió a ver y dice, ay mami, tu lámina es la más vacía. No, todos le habían puesto versículos larguísimos y pensamientos extensos y en mi lámina solo decía, apacienta mis ovejas. Así que Valeria dice, no, yo creo que le faltó, mami, ¿verdad? Esa lámina suya está muy vacía. Pero para mí, esta frase lo dice todo. Dice todo lo que concierne a la labor pastoral. Y tal vez hoy tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué significa pastorear mis ovejas? ¿A qué se refería Jesús cuando le estaba diciendo a Pedro, pastorea mis ovejas? Y quien mejor nos puede definir todo lo que eso implica o todo lo que eso significa es Dios mismo y está en su palabra. Salmo 23. Busque el Salmo y subraya aquellos aspectos que le parece que tiene que ver con el cuidado pastoral. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más hará? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Son muchas las características de la labor pastoral que se pueden extraer solo de este salmo. Allí hay algunas de ellas, ¿no? Usted está viendo en la presentación algunas de ellas que están extraídas e interpretadas del Salmo 23. Y yo les pregunto hoy, ¿quién es el pastor por excelencia? Jesús, ¿no? Efectivamente, el pastor por excelencia es Dios mismo. Es nuestro pastor, es nuestro modelo de cómo se debe cuidar la grey. Estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Y también para el que lo escribió, ¿quién escribió el Salmo 23? David, muy bien, tiene una estrellita. David escribió el Salmo 23. El escritor de este salmo no era ajeno a esa labor, porque ¿qué profesión ejercía David? La primera tarea que se le asignó en su casa, ¿cuál fue? Ser pastor de ovejas, ¿no? Esa era la labor de David. Él estaba hablando, refiriéndose a Dios, de lo que conocía, de lo que sabía. Él era el pastor. Y si Dios es el pastor, ¿quiénes son las ovejas? Somos nosotros. Y antes de proseguir en esta figura pastoral, pensemos cómo eran las características
de las ovejas? Bueno, yo les voy a dar la respuesta, ¿está bien? Vamos a verlo en pantalla. Las ovejas son animales frágiles. Ellas son mansas, indefensas y tienen poco sentido de la orientación. Es decir, se pierden con mucha facilidad. No tienen buena visión, pero sí tienen una excelente audición. Son capaces de reconocer la voz de su pastor. Su dependencia del pastor las hace ser obedientes y atentas. Una oveja sola no puede sobrevivir, pues corre el riesgo de volverse presa de cualquier depredador. Ella necesita el cuidado, la guía, la provisión y el amor del buen pastor. Esos somos usted y yo, ovejas dependientes del pastor. Somos ovejas carentes y dependientes totalmente de la fuerza de Dios. Por eso, lo interesante es que lo único que tenía que hacer la oveja era obedecer, obedecer. Bien, vamos a ver algunas de esas tareas que conlleva la labor pastoral a partir del Salmo 23. Y según el Salmo 23, si tuviéramos mucho mayor tiempo para hacer todo un estudio bíblico del término, nos daríamos cuenta que las características del pastor en el Nuevo Testamento no son diferentes a las que están en el Salmo 23, y de esas solamente vamos a estudiar 3, ¿ok? Un pastor provee la correcta alimentación para sus ovejas. Por tanto, un pastor de una congregación provee la correcta alimentación de sus membresías. Escríbalo, póngalo ahí, raye su Biblia, tome notas, porque lo que bien se escribe nunca se olvida, ¿ok? El agua y el pasto. ¿Qué son el agua y el pasto? La dieta de la oveja, muy económicas ellas, ¿no? Puro pasto y pura agua, pero no cualquier agua, agua pura, agua limpia. Esa era la dieta de una oveja. Por ello, el pastor de una congregación también debe velar para nutrir adecuadamente a su grey con el alimento más sólido que le puede dar. ¿Y cuál es ese alimento sólido? La palabra de Dios. Este es el alimento del creyente, porque aquí en su palabra nosotros conocemos el corazón de Dios. Conocemos lo que Él dice de nosotros y también conocemos lo que Él demanda de nosotros. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta declarar, confesar la promesa de Dios para nuestra vida, pero toda promesa tiene una implicación de parte del creyente también. Así que nosotros debemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. El pastor no puede ser selectivo con la palabra y decir, ay, como este pasaje no me gusta, no lo voy a enseñar. Ay, como este pasaje puede hacer que algunos miembros me vayan de la iglesia, lo voy a arrancar de la Biblia. No, el llamado del pastor es alimentar a la oveja con todo el consejo de la palabra de Dios, y la oveja somos usted y yo. Como les decía, esa palabra nos dice los beneficios, pero también nos dice las demandas, las responsabilidades que usted y yo tenemos como pueblo de Dios. La palabra de Dios es el alimento fundamental del creyente, porque es el que trae paz y es el que trae descanso en medio de las turbulencias que atravesamos en nuestro diario vivir. Aquí encontramos refugio. Aquí nos sujetamos fuertemente de sus promesas y recordamos que Dios sigue estando en control. Él es mi paz. Él es mi proveedor. Él es quien me tiene en la palma de su mano. Él es quien ha grabado su nombre en su mano. Él es quien no se olvida de mí. Ese es Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no recibo el consejo de su palabra? Por eso una iglesia tiene que tener un mensaje correcto, un mensaje cristocéntrico, un mensaje que anime, pero que también desafíe a la congregación. La tarea del pastor, por tanto, es alimentar a su grey con todo el consejo de la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos va a traer esperanza cuando pasamos por valles de sombras. Esta palabra es la que nos trae esperanza cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte. Por eso, esta última frase, acompañar a las personas en el momento del dolor,
me lleva a la segunda tarea fundamental de un pastor. Un pastor da acompañamiento integral a su grey. Un pastor acompaña integralmente a sus miembros, a su congregación, porque el pastor debe cuidar por el bienestar integral de cada una de las personas. Un pastor es un amigo, es un compañero del camino, es una persona que escucha y que brinda un apoyo solidario. Y esta, mis amados hermanos, no es una tarea fácil. Dar acompañamiento no es una tarea fácil. Entre más numerosa sea la congregación, mayor apoyo requiere el pastor para realizar esta tarea. Por eso hoy también reconocemos y celebramos la labor del pastor asociado. También reconocemos y celebramos la labor de los mayordomos, porque ellos juntos conforman un equipo de acompañamiento en la tarea de consolar, brindar esperanza y acompañamiento a la congregación. Y si no lo sabía, hoy también lo aprendió. A mí me gusta pensar en que el pastor es una figura que está cercana a mí. Pero, ¿sabe? A veces nosotros como congregación preferimos al pastor que idealizamos, al que nunca vemos, con el que nunca nos relacionamos. Pero un pastor da acompañamiento. Es verdad que hay líderes. Es verdad que la tarea no gira en torno a él, pero el pastor tiene que ser una persona accesible a su congregación, porque lo acompaña integralmente. Yo le quiero decir que cuando yo tenía mis 17 años, ayer, recientemente eso, ¿no? Tomé una decisión que no era la correcta. Yo ya tenía un salario porque mi mamá, yo me gradué del colegio y de regalo de graduación me consiguió trabajo, ¿no? Y beca. Así que tenía beca universitaria y trabajo, ¿no? Pero en la universidad a mí me cambiaron el horario y yo ya tenía un salario. Y usted sabe, uno con 17 años y con plata en la mano no se siente el rey del mundo. Y tomé la decisión de no estudiar. Dejé la universidad para no quedarme sin salario. Y mi pastor fue a buscarme hasta mi lugar de trabajo y me dijo, Sharon, cualquier trabajo dignifica, porque todo trabajo es digno de honra. Pero Dios da capacidades y talentos que tú tienes y que puedes dar mucho más de lo que estás haciendo ahora. Y él me dijo, si en 5 años tú estás haciendo esta misma tarea, te darás cuenta que te equivocaste en tu decisión. Y se fue mi pastor, así tan lindo él, ¿verdad? Eduardo Nayab, actualmente reside en Perú. Y 3 años después yo me acordé de las palabras de mi pastor, ¿no? 3 años después los compañeros estaban a 1 año de terminar la universidad, los compañeros de colegio. Y usted se da cuenta que se estancó, que sigue igual. Y de verdad que esa palabra vino a mí 3 años después y yo agradezco mucho ese consejo porque me animó 3 años después, ¿verdad? Nunca es tarde, para dar el paso de terminar mis estudios universitarios, que no fue tan fácil. Con una beca, yo tenía la oportunidad de haber terminado eso en 4 años, pero lo que tenía que haber hecho en 4 años lo terminé haciendo en 10. Imagínense que yo me gradué en el 87, 88 del colegio y de la universidad en el 2000. ¿Por qué? Porque postergamos a veces las buenas decisiones, pero tuve un pastor ahí que me acompañó. También supe lo que es tener un pastor que es consciente de que mi papá no estaba en la casa. Cada vez que alguna de nosotras teníamos novio, mire, oficina pastoral con novio incluido. Y decir, esta muchacha tiene este acompañamiento de nuestra parte. Fue un compañero del camino. Y recuerdo mucho esta labor porque es una etapa importantísima de mi vida, ¿no? Al finalización de mi etapa de adolescencia. La figura pastoral fue muy importante. El acompañamiento pastoral, por tanto, no se limita a predicar la palabra cada domingo. Siempre hablamos con Mario que esa es la tarea fácil de ser pastor, ¿no? Estar aquí al frente y predicar cada domingo. Eso es alimentar a la grey. Pero acompañarla es cuidar de ella en aspectos sociales, emocionales, laborales, por citar algunas de muchas de las áreas de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros en la iglesia somos el rebaño, somos un rebaño donde nos cuidamos unos a otros en amor. Nos acompañamos, nos cuidamos, donde podemos buscar el apoyo de la pastoral en los momentos de la necesidad, porque el pastor no es un mago
que va a saber en el momento que usted requiere un acompañamiento. Pero si usted levanta el teléfono y dice, necesito un acompañamiento, estoy pasando por una situación, la tarea del pastor es estar con usted allí. Les comento esto porque también me he encontrado muchas personas a lo largo de más de, ni sé, 30 años de camino pastoral que he acompañado a Mario, que la gente cree que el pastor tiene que adivinar si me siento mal o no. No, es que el médico, ¿usted cuándo va al médico? Claro, cuando usted siente que es necesario ir al médico. Usted no dice, voy a esperar sentirme bien para ir al doctor y contarle que estuve mal. No, en el momento donde usted siente la molestia, el dolor, usted va al médico. Pues es lo mismo en la pastoral. Llame, diga que ocupa acompañamiento para poder darle ese acompañamiento solidario como un equipo ministerial, mayordomos, pastores asociados, pastor titular. Nosotros debemos buscar ese apoyo en los momentos de necesidad, pero también en los momentos de alegría. Qué bonito, ¿no? Cuando a uno lo llaman para decirle, decirle, ¿sabe? Estoy súper feliz porque terminé el colegio, porque me gradué de la universidad. ¿Sabe? Compramos casa, compramos un carro, puede venir, vamos a orar. Esos son momentos donde también la pastoral está allí para orar por usted, para acompañarlo, para reír con usted. Porque la palabra dice que lloramos con los que lloran, pero también reímos con los que ríen. Somos una familia. La iglesia es una familia. La pastoral debe cuidar la grey en amor. Y la tercera cosa que hace un pastor es que protege a su congregación del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. La Biblia nos lo dice con total claridad. Nuestro enemigo, nuestro adversario es el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice esto. Y este punto pone entonces el énfasis en el cuidado espiritual, que es la tarea primaria del pastor de la congregación. El pastor debe velar por sus ovejas para que ellas puedan morar una eternidad en la casa de Dios. Esto es lo que nos dice Juan 10, 11 y 12. Dice así la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué hace? Ve venir al lobo y mire, papitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Dice, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero un buen pastor duerme cerca de su rebaño, para cuidarla de las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo, dice la palabra, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por ello, como pastor, estamos llamados a exhortar, estamos llamados a corregir a la membresía cuando ve que ésta está caminando por una senda insegura. No lo reciba mal. Acabo de contarles un testimonio muy personal. Yo podría haber pensado, ¿y hasta quién lo mete? Viniéndome a decir que estudie. ¿Acaso que es mi papá? Independientemente que yo recibiera o no recibiera esa palabra, el pastor hizo su labor de cuidar de mí. Y él me dio un buen consejo. Yo siempre se lo voy a agradecer. ¿Saben? Mi pastor de jóvenes, William Cartín, teníamos nosotros en edad colegial entre los 15, 17 años y estaban los bailes del Liceo San José. El Liceo San José queda a 50 metros de la iglesia del Nazareno de Barrio México. Yo me congregué en esa iglesia desde los 8 años. Y entonces la sociedad de jóvenes era como aquí, ¿no? 6 de la tarde, 7. Pero esa era la misma hora del baile del Liceo San José, ¿no? Comenzaba como a las 5. Y nosotros muchas veces salíamos del baile del Liceo San José para encontrarnos al presidente de jóvenes, que era el pastor de los jóvenes, 3 horas solo, esperando que terminara el baile del Liceo San José, para cuando pasábamos por la calle, esperarnos en la puerta y decirle, ¿qué muchachos? ¿Todo bien? Y hacernos entrar a la iglesia con amor, sin juicio, y decir, compartamos un rato aquí. Qué lindo, ¿verdad? O sea, yo le digo, ¿cuántas veces actuamos así, no? Caemos con todos los tenis de frente para dar sopapazos a los muchachos. Pero este pastor estuvo allí para nosotros, para tenernos paciencia, para
no hacernos sentir juzgados. Y de ese grupo de jóvenes, creo que 4 estamos en la tarea pastoral, 4. Usted sabe qué bonito, porque un pastor corrige, guía y lo hace con amor. Por ello, el pastor, como les digo, es el amigo que exhorta, el amigo que corrige a las membresías cuando están caminando por esa senda de inseguridad. Reciba ese consejo en amor. Hablar de la figura pastoral estaría incompleto si no dedicamos unos segunditos para hablar de la membresía, que son las ovejas, y lo que se espera de la membresía. La Biblia del Diario Vivir indica lo siguiente: nosotros no somos ovejas atemorizadas o pasivas, sino seguidores obedientes y sabios que siguen al único que puede guiarnos a los mejores lugares y a los caminos seguros. Por ello, cuando usted reconoce un buen pastor, sígalo, déjese guiar. Pedro entendió ese llamado desesperado que Jesús le hizo. A pesar de muchas faltas, a pesar de muchos errores, a pesar de haber sido un traidor, ¿sabe? Pedro no fue desechado. Jesús le dio ministerio en medio de su gran error y le dijo a Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Para mí ese grito es como que le estuviera diciendo: alimenta mis ovejas, acompaña mis ovejas, guía mis ovejas por el camino correcto. Por ello, Pedro, años después, hace suyas esa palabra, hace suya esa figura pastoral de apacentar las ovejas, cuando dice, y esto está en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, por si usted lo quiere buscar. 1 de Pedro 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muy bien, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La misma palabra, la misma figura que recibió de Jesús, ahora Pedro está diciéndola a la nueva generación de líderes. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no para ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El pastor tiene una tarea, pero no lo puede obligar a usted a nada. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío de la grey. Nosotros tenemos el libre albedrío de decidir nuestro camino. El pastor está aquí para alimentarlo. El pastor está aquí para acompañarlo. El pastor está aquí para exhortarlo y animarlo en amor, pero si usted quiere, solo si usted quiere, porque nadie nos puede obligar, porque ni Dios mismo nos obliga, pero estamos amonestados a hacer esa tarea y respetar la individualidad de cada quien. Un buen pastor no se adueña de su congregación, la alimenta, la guía, la exhorta, para que no caiga en la trampa del enemigo, pero sabe que cada oveja tiene un criterio propio para tomar decisiones. No puede enseñorearse de la grey. En la tarea de caminar hacia el cielo, las ovejas tenemos nuestra propia decisión. El pastor está allí, pero la decisión solamente es suya y mía. Usted y yo somos los que decidimos si somos sabios y caminamos en obediencia al consejo de un pastor guiado por el pastor de los pastores, o sencillamente nos conducimos bajo nuestra propia voluntad.